Las clases siempre quedan grabadas, pues si tienen alguna duda o alguna cosa, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo. Y la idea es que pues, todos, independientemente pues como de su postura, puedan pues como lograr los objetivos y que no sean perjudicados, ¿no es cierto? Eh, entonces, pues esa es como un poco la idea, ya saben, pues siempre, nunca ha sido como una imposición entrar a esta clase, pues, porque ustedes saben que, yo ya les he dicho, ustedes están muy grandes y ustedes tienen como el poder de decidir qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Ya hay muchos mecanismos en los cuales, pues en esta virtualidad no es tan necesario de pronto que estén directamente en esta sesión presencial. Entonces ya vamos viendo cómo logramos llevar el curso, ¿cierto? Eh, por otra parte, pues ustedes saben que ya tenemos casi como el 60% evaluado. Eh, pues, habría que mirar pues, las notas que llevamos de Excel para hacer pues como montar ya el 60% definitivo y pues ya de ahí eh, en adelante pues sacar algunas actividades pues que vamos a ir haciendo. Eh, Como siempre, ustedes saben que yo estoy dispuesto pues como a apoyarlos pues como en el proceso y por eso creo que eso fue como hace 8 días, 15 días, les hice un video pues como de la actividad que ustedes no entendían. De todas maneras, en la clase de hoy la idea es como un poco eso, también hacer como la retroalimentación otra vez, que si tienen alguna duda la pregunten. Y nada muchachos, entonces comencemos. Ustedes saben que, como les digo, en esta clase pues siempre ha habido como flexibilidad, entonces no creo tampoco que haya mucho problema con eso. Eh, entonces, ¿quieren? Empezamos y les comparto la pantalla de Excel. Listo. Eh, y pues, vamos a solucionar con esa actividad, ¿cierto? Espérenme, eso como que se bloqueó aquí. Allá. Bueno, muchachos, entonces, pues este tema de condicionales, yo sé que es un poquito difícil, ¿cierto? Pues no es porque sea muy duro realmente, sino porque no estamos acostumbrados a pensar de este modo. Pues realmente un condicional es pensar cómo pensaría el computador, ¿cierto? Eso se llama, esos son como unos conectores lógicos con los cuales los computadores siempre el procesador lo que hace es siempre pensar en condicional. Ejemplo, si yo doy clic izquierdo acá, ¿cierto? Él tiene que seleccionarlo, ¿cierto? Si yo doy clic izquierdo acá, entonces él inmediatamente selecciona la celda. ¿Por qué hace eso? Porque él está condicionado a que cada que yo hago clic, él tiene que arrojar un resultado, en este caso seleccionar una celda. Eso mismo es lo que pasa con el condicional. Yo le estoy entregando una instrucción para que él me dé un resultado, ¿cierto? Él me entregue un resultado. Entonces, por eso se complica un poco, porque eso es como, así por los laditos, como una introducción al lenguaje de programación. Entonces, si ustedes se ponen a ver, a veces uno por error, cuando le hunde varias teclas al teclado en el navegador, por allá en la parte inferior le aparece uno los códigos de las páginas, ¿cierto? Esos códigos funcionan con pensamiento lógico. Nosotros, pues no vamos a ir hasta allá, hasta ese punto, pues como de hacer esas cosas tan complicadas, pero sí vamos a aprovechar las funciones condicionales para que se automaticen respuestas dentro de formularios, dentro de bases de datos que tengamos, pues muy extensos, ¿cierto? Es una manera práctica de que no tengamos que estar analizando la información caso por caso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, caso por caso, mirando acá uno por uno, sino que el computador, a través de unos parámetros que uno le entregue, él me pueda resolver y me pueda dar una respuesta, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a tratar pues como los dos casos, los dos primeros casos y después el último,
que es un poquito diferente, para que se den cuenta más o menos cómo funcionan. La idea es que, o sea, no pretendo que ustedes vuelvan programadores, pues, ni nada de eso, pero que empiecen a entender, pues, como las dinámicas de estas herramientas y que en algún momento les puedan servir, ¿cierto? Entonces hay varias particularidades, pues ya empezamos a ver los condicionales básicos y aquí vamos a utilizar condicionales con y con o. Finalmente, la idea es que al menos puedan lograr hacer condicionales simples, ¿cierto? Que eso ya pues es un gran avance. Pero pues vamos a complejizar un poco la cosa con estas actividades para que pues, ustedes puedan llegar como a un nivel un poco más alto. Entonces, el primer punto era, pues, hay un grupo de familias que se inscriben en un programa de ayudas. Para salir beneficiadas, las familias deben de cumplir todas y cada una de las condiciones, ¿cierto? De las siguientes condiciones, de lo contrario no podrán acceder al beneficio. Cuando a uno le hablan, en este caso de cumplir todas las condiciones, ¿cierto? No son todas las condiciones, quiere decir que yo les puse aquí como las condiciones que había. Todas estas condiciones se deben de cumplir dentro de este formulario que yo llené, ¿cierto? Entonces, hay una para el estrato, hay una para el número de hijos, hay una pues, para los ingresos familiares y otra para determinar si ya es beneficiario o no de otro subsidio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta para que el programa acá me arroje si es apto o no es apto para recibir ese beneficio, ¿cierto? Entonces eso lo podemos hacer con un condicional. Vamos a construir el condicional, la manera como lo voy a hacer yo no es la única. Yo siempre les he dicho que esto es muy abierto. En esta formulación de condicionales hay muchas respuestas, no hay una única verdadera. Con tal de que a mí me arroje aquí el resultado que yo necesite, estaría bien, ¿cierto? Entonces no hay que ser como tan cerrado con ese tipo de respuestas. Entonces, vamos a hacer pues como aquí la retroalimentación. Espero que se acuerden un poquitico de lo que habíamos dejado hace 20 días, pero recuerden que las funciones en Excel, cuando yo voy a hacer una operación, sea matemática, lógica, estadística, lo que sea, siempre empieza con un igual. ¿Listo? También se puede empezar con un más. Digamos que es un comando más rápido, pero a mí me gusta, por orden, empezar con un igual. ¿Cierto? Entonces, igual, saben que lo que sigue es un sí, y acostúmbrese a leer esto como si fuera una frase, ¿cierto? Cuando ustedes hablan, normalmente usan condicionales, ¿cierto? Entonces, por poner un ejemplo, si yo creo que se los puse en el video, el del restaurante, si yo voy a ir a un restaurante, esa primera sí ya es un condicional. Si yo voy a ir a un restaurante, ¿cierto? Ya estoy condicionando lo que voy a hacer. Y esa condición lleva ya de por sí una situación específica. Si voy a un restaurante, ¿qué necesito? Pues mínimo tengo que tener la plata pues para pagar el plato, ¿cierto? Entonces, ya ahí hay una situación condicionante. En este caso, la situación que condiciona son todos estos factores: el estrato, el número de hijos, el ingreso y si es beneficiario o no, ¿cierto? Y se tienen que cumplir las 4 condiciones. Entonces estamos hablando que en el estrato la condición sería que fuera de estrato 1 o 2, ¿cierto? Número de hijos de 1 a 3, ingresos mensuales menores a 2 millones de pesos y no ser beneficiarios de otro programa, ¿cierto? Eso es lo que tiene que cumplir cada familia. Entonces, hay 2 tipos de condicionales. Hasta ahora vamos en el condicional básico, pues como en la sintaxis, pero si yo quiero ser específico y quiero cumplir varias condiciones, ¿cierto? En este caso, cumplir 4 condiciones, voy a utilizar la función y. ¿Listo?
O sea que la función i, como yo les decía hace 20 días y en el video que les grabé, es una función que es excluyente con los resultados. Ya nos vamos a dar cuenta porque es excluyente. Entonces, por acá ustedes tendrían que cumplir las 4 condiciones, ¿cierto? Entonces, con la función i garantizamos que el programa lea las 4 condiciones y arroje un resultado. Y le vamos a dar valor lógico. Entonces, el primero es el del estrato. Nos vamos para la primera celda del estrato acá, ¿cierto? Porque él hace la lectura, la va a hacer aquí horizontal, ¿cierto? Para arrojarnos el resultado. Entonces, si la celda de 10 que tiene el estrato es menor o igual a ¿cuánto? A 2, ¿cierto? Que es el estrato máximo pues, que podría tener una persona para acceder o una familia para acceder al beneficio. Entonces, sí, le otro paréntesis a esto. Espérame que aquí vamos a agrupar esto de una vez. Voy a poner otro paréntesis y voy a cerrar esto. Sí, la celda del estrato es menor o igual a 2, ¿cierto? Cumpliría la condición. Luego, otro paréntesis, el número de hijos, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle nuevamente aquí, seleccionamos, le damos menor o igual y le decimos que sea 3, ¿cierto? Cerramos paréntesis, esa sería como la segunda condición, él lo va asociando con un valor lógico que él va a comparar, ¿cierto? Luego, abrimos otro paréntesis, la segunda prueba sería el número de ingresos. No se fijen tanto en la información que está aquí adentro, fíjense en la condición que les están dando por acá o la condición que les estén dando para cumplir. Entonces aquí también lo mismo, menor o igual a 2 millones. Ahí van 3, 1, 2, 3. Recuerden, muchachos, en esta escritura, en esta sintaxis de función, no pueden poner separadores, a no ser de que sea un número decimal, porque si ustedes me le ponen aquí una coma, entonces ya él lo reconocería, por ejemplo, como 2000 y no como 2 millones. Nos falta una última, que sería esta de acá, ¿cierto? Si es beneficiario o no. Espérenme que aquí yo le pongo el paréntesis. Le vamos a poner un igual y él es capaz de rastrear también valores de texto. Entonces, el valor de texto sí se debe poner entre comillas, le decimos que no, y cerramos el paréntesis, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las 4 condiciones. Si el estrato es menor o igual a 2, ¿cierto? Entonces él va a venir acá con esto que yo le puse aquí en este valor lógico y va a comparar si se cumple o no se cumple. Lo mismo va a hacer con este, lo mismo va a hacer con este y lo mismo va a hacer con este. O sea, él va a leer y va a arrojar un resultado, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué resultado tiene que dar? Entonces, voy a cerrar el paréntesis, le va a dar un punto y coma, y miren que aquí cambia nuevamente la función. Entonces, valor si verdadero es, si se cumplieran las 4 condiciones, estas 4, ¿qué respuesta debe arrojar el programa? ¿Cierto? Entonces, ¿qué respuesta debe arrojar el programa? Pongámosle entre comillas, yo necesito que me ponga que es apto, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner un punto y coma y vamos a pasar al valor si falso. En el caso de que no se cumplan las 4 condiciones, ¿cierto? Digamos que se cumplieron 3, 2, 1, eso quiere decir que ya estaría por fuera, pues, como de ese beneficio. Entonces le vamos a poner entre comillas, no apto, ¿cierto? Aquí pueden ir como respuesta valores numéricos o valores de texto. Esos valores numéricos que él puede arrojar también son operables, que ya lo vamos a ver en el tercer caso, ¿cierto? Vamos a cerrar acá. Entonces, miren la forma como está escrita la función, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Puede alargarse mucho y no, pues realmente no es complicado, es una cuestión como de cuidado. Lo que sí uno tiene que estar como muy pendiente es
mirar qué tiene que evaluar el programa para arrojar una respuesta, ¿cierto? Entonces, supongan ustedes, muchachos, que este formulario se inscribieron 2.000, 3.000 familias. Vaya y hagan el sondeo de cada uno de los casos, o sea, de manera manual, se van a demorar mucho, mientras que con una sola función el programa lo puede hacer, ¿cierto? Simplemente es parametrizar el ingreso de la información. Por eso es que en los formularios, por ejemplo, que uno llena de Google, muchas veces tienen listas desplegables, entonces ustedes simplemente seleccionan o tienen pues de selección múltiple o así. Eso ya cuando se pasa a Excel se puede llevar a una condicional y pues puede arrojar unos resultados. Entonces, le va a dar enter. Bueno, analicemos la primera. Entonces, primero está la función igual sí, ¿cierto? Está compuesta por una prueba lógica. La prueba lógica es las condiciones, ¿cierto? Los valores que él va a verificar, perdón. Entonces tenemos, si el estrato es menor o igual a 2, lo tenemos aquí en la celda de 10. Si el número de hijos es menor o igual a 3. Si el número de ingresos es menor a 2 millones y si, si no es beneficiario de otro programa, ¿cierto? Entonces en la celda H10. ¿Qué va a pasar? Entonces, si se cumplen, él nos debe arrojar este valor sí verdadero, ¿cierto? Valor sí verdadero es, si se cumple la condición, tráigame este valor. Si no se cumplen las condiciones, entonces tráigame este otro valor. Le vamos a dar enter, ¿cierto? Démosle enter ahí. Y él automáticamente arroja una respuesta, ¿cierto? Entonces, sería verificarlo de manera manual, pero pues uno debe confiar en la fórmula que escribió, que esté bien escrita. Entonces, en este primer caso, mírenlo acá, es de estrato 1, tiene 3 hijos, los ingresos efectivamente son menores a 2 millones y no es beneficiario, ¿cierto? Entonces, yo ya hice esta fórmula. Muchachos, recuerden, no tienen que ponerse a copiar y pegar la fórmula en cada una o a volverla a escribir. Solo seleccionan la celda donde está la primera fórmula y arrastran hacia abajo. ¿Listo? Y ahí miren que arroja la respuesta automáticamente. Entonces esa es como la ventaja de las funciones en Excel. Aquí ya pues, no tiene uno que empezar a mirar por acá caso por caso, sino que el programa ya está arrojando la respuesta automáticamente, que esa es como la ventaja. Esto me parece que es muy interesante que lo aprendan, porque yo sé que como ustedes están trabajando en cosas que tienen que ver directamente con poblaciones, ¿cierto? Si ustedes van a hacer un trabajo, eh, ya sea de la rama del trabajo social o ya sea de la rama de la psicología, si van a hacer no sé, un estudio, alguna cosa sobre una población en específico, muchas veces, bueno, como se arrojan valores o puede ser una investigación cuantitativa o cualitativa, pues necesitamos parametrizar ese ingreso de la información para que nos arroje ciertos resultados, ¿cierto? Que se puedan analizar. Entonces, en este caso, muchachos, esto les facilita bastante la vida. Como les digo, esto es de tiempo y es de paciencia. Esto solo se logra practicando y empezando como a ver en situaciones digamos, que lo obliguen a uno a hacer este tipo de actividades, cómo se pueden resolver, ¿cierto? Pues la pretensión es que con estas prácticas pues se logre un poco como alcanzar el objetivo, pero esto es de mucha práctica, ¿cierto? Esto puede dar cabida a otras situaciones más complejas dentro de la informática, ¿cierto? Pues yo creo que ustedes no van a llegar como hasta ese punto. Igual, finalizando por allá el semestre, vamos a ver un poquito de programación en Excel para lograr hacer como aquí una interfaz diferente dentro del programa, que va a ser muy sencillo. Pues esa última actividad no va a ser evaluable realmente, o sea, no va a tener como una nota como tal, esa última, porque eso ya es de programación y yo entiendo que ustedes pues esa parte no la manejan tanto, no la manejarían, pero sí me gustaría que vieran pues como la potencialidad que tiene Excel a la hora de hacer pues como o generar ciertos programas
a partir de esta hoja de cálculo. Entonces, aquí miren que ya pues él nos arrojó un valor, pero hay uno que por acá pareciera que no nos fuera a dar, ¿cierto? Y esto también habría que analizarlo dentro de las condiciones, ¿cierto? Porque aquí no tienen hijos, pero las otras condiciones sí se cumplen, ¿cierto? Entonces también es como el rigor de lo que uno quiera. O sea, aquí aparece como apto. Miren que hay algo que yo les decía, generalmente la función sí con i es muy excluyente. Aquí tenemos un listado de 11 familias, ¿cierto? Pues de 11 situaciones. Si nos podemos analizar, salieron aptos solo 3, ¿cierto? Para mí, pues, por eso lo llamo como excluyente, ¿cierto? Porque esa función con i, cuando uno quiere que le salgan los resultados con el valor sí verdadero, posiblemente en la mayoría de los casos no se va a lograr. Vamos a ver en el caso número 2, que es muy similar, qué pasa con la función sí con o, ¿cierto? Aquí estamos en el primer caso con la función sí con i. Y aquí vamos a leer. Entonces, ojo que también la lectura de las situaciones nos va a llevar a utilizar una función u otra. Es un programa de familias, inscrito, hasta aquí va igual, ¿cierto? Del punto para acá dice, para salir beneficiadas, las familias deben cumplir algunas de las condiciones. Entonces recuerden que en la primera tenían que cumplir todas y aquí alguna de esas condiciones. De lo contrario, no podrá acceder a los beneficios. Es decir, que en este caso puede cumplir una, puede cumplir dos o las cuatro, ¿cierto? Siempre va a salir beneficiario. En el único caso donde no saldría beneficiada esa familia es que no cumpla ninguna de las condiciones. Entonces, la sintaxis es la misma. Yo voy a copiar esta celda y la voy a pegar acá, ¿cierto? Y vamos a copiar hacia abajo, ¿listo? Entonces, por acá tenemos el mismo resultado, pues es la misma función. Yo lo único que voy a hacer en esta primera celda es cambiar ese i por un o. Y vamos a ver la diferencia tan grande que se va a generar en la respuesta que va a dar el programa, ¿cierto? Entonces él va a venir y va a evaluar y no va a mirar si se cumplen todas, sino que simplemente va a mirar si se cumple una, si se cumplen dos, ¿cierto? Con eso para él ya es suficiente. Entonces miren que la función pues, sería la misma. Le está tomando aquí la celda del estrato, la celda del número de hijos, la celda de los ingresos y la celda de si es o no beneficiario. Y va a arrojar las mismas respuestas, ¿cierto? Apto o no apto. Pero entonces vamos a ponerle aquí un enter. Recuerden que cambié el i por una o, que es la misma función, ¿cierto? Y vamos a bajar, ¿cierto? Entonces miren qué pasó ahí, muchachos. A diferencia de la función sí con i, la función sí con o vino acá, miró, es de estrato 1, sí, de un apto. Este es de estrato 2 también. Por acá, este es de estrato 3, pero por acá los ingresos son es que 500.000 pesos. Listo, ahí también es apto, ¿cierto? Entonces él va evaluando que al menos se cumple una de las condiciones. Entonces ahí está como la diferencia entre la función sí con i y sí con o. Entonces muchachos, más o menos lo van entendiendo, todavía es un poco complicado. Profe, ya más claro el tema. Pues, bueno, igual eso es como de práctica, pues yo espero que le vayan cogiendo pues ahí como el hilo pues a estas funciones, porque pues como les digo, eso en algún momento les puede solucionar bastante la vida cuando tengan que hacer trabajos pues como de esto de bases de datos y de análisis pues como de poblaciones. Vamos a pasar al caso 3. Esta función es un poco más larga, ¿cierto? Lo que hay que hacer es como agrupar los valores, ¿cierto? Hay que agrupar como ciertos valores, pero bueno, la idea es que uno pueda jugar con esas funciones
condicionales, como uno necesite. Entonces, pues una función condicional simple es muy cortica la sintaxis, ¿cierto? Pero hay en casos que uno necesita como extender esa función. Entonces aquí nos están dando pues, que hay una empresa pues de helados, ellos tienen unos grupos de productos y esos productos están agrupados por un valor, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 3 productos que valen 20.000 pesos. Tenemos otros 3 productos que están en el rango de los 30.000 pesos y otros 3 productos que están en el rango de los 40.000, ¿cierto? Entonces supongan, por ejemplo, que es un tema ya pues como más financiero, se va a hacer una facturación o alguna cosa y necesitamos que siempre que se ponga un producto aparezca por acá a este lado derecho, ¿cierto? El valor de ese producto automáticamente, que yo no lo tenga que teclear, sino que si yo pongo, por ejemplo, helado cremoso, me aparezca aquí 30.000 pesos o 40.000 pesos, lo que valga, ¿cierto? De una, sin yo tener que digitarlo. Entonces eso se puede lograr nuevamente con una función sí. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, le vamos a decir función sí, ¿cierto? Y las funciones sí se pueden ir anidando dentro de otras funciones sí, es decir, dentro de una función sí pueden existir otras condicionales. Vamos entonces a empezar. Primero voy a abrir un paréntesis, vamos a poner la función icono y vamos a comenzar con la primera. Entonces, la vamos a poner por acá. El primero, lo único que es como maluco de estas funciones es lo siguiente, y es que si yo aquí tengo valores de texto, tienen que estar escritos exactamente igual a como estaría pues en la celda. Entonces, ese primer valor, ¿cierto? Le vamos a dar. A ver que aquí empecé a escribir como a la loca. Digamos que vamos a poner aquí producto. Y aquí me va a aparecer el valor, ¿cierto? Para que lo tengamos como más presente. A organizarlo así, ¿cierto? Entonces aquí voy a escribir el producto, ¿cierto? Y aquí voy a poner, o me va a aparecer el valor, cuánto cuesta. Entonces aquí es donde va a escribir la función. Entonces la voy a decir sí, abro paréntesis nuevamente, la primera función con O, ¿cierto? Y vamos a comenzar. Entonces, productos que tienen valor de 20.000 pesos, que son estos 3, ¿cierto? Bueno, entonces el primer valor lógico. Así aquí no haya nada todavía, no hay ningún problema, porque es donde yo más adelante voy a poner el valor. Entonces, si x19 es igual a, entonces entre comillas, porque es un valor de texto, helado de fresa. Esto es, a veces es lo único que tiene como canción, pues, ¿cierto? Porque lo tendríamos o lo tenemos que copiar exactamente igual para que él pueda como hacer el sondeo, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle por acá, cerramos paréntesis, ponemos otra coma, otra prueba lógica, ¿cierto? De los valores de 20.000. Entonces, nuevamente la celda X19 va a ser igual, abro comillas, caja de 5 litros de helado. A ver si me está copiando bien. Una cosita por acá. Listo. 5 litros de helado. Cierro comillas. ¿Cierto? Cierro paréntesis. Luego otra vez la misma celda X19. Yo abro el paréntesis. Es igual. Espérame aquí que le puse que punto y coma. Pongo una coma. Es igual. Dime una cosa esto porque está acá y no está pasando
los valores. Vamos a ver. La función tiene algo que no me está cuadrando. Prueba lógica. ¿Sí o no? Ah, bueno, ya. Creo que ya. Lógica. Yo miro una cosita porque no me está pasando. Por fin. Y sí, hay que lo cogió. Tiene que ser, a ver, ¿cuál es el error? Fíjame que esto es lo que tiene, como está, aquí no está ni siquiera pasando el valor. Ah, ahora sí, ahora sí. Tenía que cambiar un punto y coma. Este también entonces sería punto y coma acá. Listo, bueno. Entonces, miren que cualquier cosita puede hacer que la función no vaya como uno quiere, ¿cierto? Entonces hay que estar pendiente de lo que le vamos dando uno aquí el programa como ejemplo. Entonces yo estaba poniendo unas comas y esas comas no me estaba separando los valores lógicos que yo necesitaba. Pero ahí con ese pequeño cambio entonces ya empezó a aparecer el valor que yo necesitaba. Listo, entonces Profe, paletas. entonces siempre es punto y coma. Sí, ojo, bueno, ahí sí debemos hacer una salvedad. En la mayoría de los computadores es punto y coma, pero no en todos. Entonces, siempre que vayan a escribir una función, si ven que aquí abajo él va haciendo como el ejemplo, ¿cierto? Entonces, mira que aquí los valores sí están separados con punto y coma, ¿cierto? Entonces, uno se va guiando. Entonces, miren que aquí valor lógico 2, aparece luego punto y coma, valor lógico 3. Entonces, es mirar los ejemplos que él le va dando a uno aquí abajo. ¿Cierto? Como de la sintaxis. Con eso uno ya pues, se va guiando. Pero sí, en lo posible es mejor trabajar con el punto y coma, pero hay que revisar como esos temas específicos de cada computador, ¿cierto? Hace un tiempo que yo estaba dando clase en una de las sedes que pues, tiene convenio con el tecnológico en Itagüí, como eran colegios, habían unos computadores que todavía eran de torre y bueno, eran como unos computadores más bien, pues no muy nuevos, ¿cierto? Estaban pues actualizados el software y todo, pero eran computadores que inclusive el teclado pues era como diferente, ¿cierto? Pues me refiero a que los comandos de teclado estaban configurados distinto y cuando pues, veíamos la clase allá, en unos computadores que funcionaban con unos tipos de separadores, en este caso en punto y coma, eran otros que funcionaban con coma. Y lo mismo pasaba con los valores numéricos. Eran unos que los decimales funcionaban con punto y habían otros computadores que funcionaban con coma. Entonces, cuando no les dé con una cosa, intenten con el otro signo y ahí van a tener como la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy variable. Y pues como estamos todos como desde los computadores de la casa, pues entonces ahí sí tocaría como mirar la configuración de cada teclado. Creo que la clase pasada, la última que tuvimos también, hubo como ese inconveniente de que hayan unos comandos que en unos computadores dan de una forma y en otros de otra. Entonces es como mirar, revisar simplemente eso. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos la primera condición, ¿no es cierto? Que sería pues, los helados que valen 20.000 pesos. Va a cerrar el paréntesis. Miren que aquí nuevamente cambia el ejemplo. O sea, aquí cerró ya la prueba lógica y se dispone como a que uno pueda escribir qué valor quiere, cuál es el deseado. O sea, si se cumplen estos, cualquiera de estos, sea un helado de chocofresa o caja de 5 litros o paleta, lo que sea, de esos tres, le va a dar un punto y coma. Miren que aquí pasa el valor, sí, verdadero, ¿cierto? Es ¿qué valor quiero que me arroje? Quiero que me arroje 20.000. Pues como no es un valor en texto, lo puedo poner así, ¿cierto? Sin comillas. Voy a poner otro punto y coma y él va a aparecer como si saltara el valor sí falso.
pero yo no he terminado de copiar las condiciones que yo necesito, ¿cierto? Entonces, nuevamente, voy a escribir una función sí, ¿cierto? Yo puedo, dentro de esa función, escribir una función sí. Y miren que él la pone como si nada, ¿cierto? Entonces, hasta acá va la primera función sí, hasta el 20.000. La que sigue es la función sí, ¿cierto? Que está relacionada con el valor de 30.000. Entonces, simplemente es como copiar lo mismo que veníamos haciendo. Aquí, este valor, ¿cierto? Vamos a abrir otro paréntesis. Vamos a empezar, valor lógico 1, entonces x19, la misma celda en este caso, va a ser igual a ¿qué? Entonces, el primer valor que tenemos es choco cono por 20 unidades. Pero entonces aquí está X, está como en mayúscula, por 20 unidades. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis. Volvemos a seleccionar acá. ¿Listo? La misma celda. Ya en un momentico, cuando terminemos esta, les voy a mostrar una función que puede quizás mejorar este tema. O sea, hacerla más sencillo. Por ahora, como estamos viendo condicionales, era importante mostrarles esto. Pero ya les voy a mostrar una función que les puede facilitar un poco la búsqueda de estos valores. Entonces, x19, a ver, ¿dónde está x19? ¿Cuál es el que sigue? Paleta de chocolate. Entonces, paleta chocolate, a X está en mayúscula por 15 unidades. Listo. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. A ver, aquí tengo doble comilla. Listo, ahora sí. Vamos para el tercer valor, ¿cierto? Entonces, lo mismo. X19 es igual, abro comillas, es chococito por 30 unidades. Cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Bueno, cierro otro paréntesis y ahora sí punto y coma. ¿Cierto? Tengo ya los tres valores de 30.000. Pasamos al valor sí verdadero de esta siguiente función sí. Es como la segunda función sí, le damos 30.000. 1, 2, 3, el valor que me debe arrojar si se cumple esta condición. ¿Cierto? Punto y coma. No vamos a escribir el valor sí falso, sino que vamos a pasar nuevamente a otra función sí. Entonces, eso es lo que tiene estas funciones, que uno las puede escribir como uno necesite. Yo aquí lo que estoy haciendo es agrupando estos valores dentro de la función para que él me arroje estos resultados, ¿no es cierto? Que yo no tenga cada vez que mirar aquí en la tabla y poner un valor, por ejemplo, 30.000, 20.000, sino que el programa lo haga automáticamente. Nuevamente, entonces, abrimos otro paréntesis, ¿cierto? Entonces ese sería x19 igual, ya estamos en los valores del 40.000, entonces entre comillas. Choco fino por 40. Ahí no dice unidades, entonces lo vamos a dejar así. Punto y coma. Siguiente valor lógico, entonces x19 otra vez, ¿cierto? Esto es lo que yo les digo, que a veces es como maluco, ¿cierto? Pues, copiar eso otra vez, pero esto solo se hace una sola vez y listo. Ustedes saben que eso se puede copiar y llevar a otras celdas, a otras hojas de cálculo, pues ya con solo que uno plantee bien una sola función, ¿cierto? De estas, eso le sirve para otros ejercicios, para otras cosas que tenga que hacer. Es con el siguiente valor. Vemos una cosa, porque está, sí, valor lógico 13. Si me esté pasando, nuevamente x19 igual a, entre comillas, batido de frutos secos por 15 unidades. Cierro acá, cierro otro paréntesis,
punto y coma, ahí me va a aparecer 40.000, ¿no es cierto? Si aparece alguno de esos productos, debe arrojar 40.000. Aquí voy a dar un punto y coma y le va a dar un valor sí falso, ¿cierto? O sea que si no se cumple ninguna de estas 9 condiciones, no aparezca ninguno de estos productos, me aparezca que producto no registrado, ¿cierto? Ya, para saber si hay un error en la escritura, alguna cosa, o que definitivamente esos productos no existen. Aquí vamos a ir cerrando los paréntesis, a ver cuántos son. A dejarlo así, le voy a dar a aceptar, a ver cuál me faltó. Aquí no lo he podido como mirar. Fórmula de apertura de paréntesis. Ahora sí, en esta cosa estoy con un problema y es que no veo cuántos paréntesis voy cerrando. A ver, a mí me está mostrando un montón de paréntesis y no son tantos. A ver, ¿cuántos serían? 1. Yo creo que son como 3. Bueno, entonces eran 3 paréntesis, ¿cierto? Ahí, miren que inmediatamente él me arroja producto no registrado. ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos ningún valor. En la celda X19. Vamos a tomar uno de estos valores. Espero que sí los haya escrito bien, porque si no toca corregir en la función. Vamos a poner acá este valor. En que automáticamente yo copio el valor y lo pego acá, me aparece que vale 20.000 pesos, ¿cierto? Entonces, esa es como la ventaja. O sea, yo me demoré en un principio haciendo todo esto, pero ya después el programa ya está automatizado. Vamos a escoger, a ver, este chococono por 20 unidades, ¿cierto? Lo vamos a poner acá. Y automáticamente arroja el valor, ¿cierto? Vamos a tomar este de 40.000 y vamos a mirar. Y miren que él cambia el valor. Entonces, sí, en principio es súper cansón escribir todo esto, ¿cierto? Porque miren que es una función bastante larga. Pero ya, como ya está funcionando, pues ya no tengo que volverla a copiar. Simplemente pongo aquí el valor y él me va a arrojar un resultado, ¿cierto? Esa es la ventaja del condicional, la automatización, porque el programa es capaz de analizar información, ¿cierto? Ténganlo por seguro, muchachos, confíen en que el procesador del computador es capaz con toda esa información, es simplemente parametrizarla, ¿cierto? ¿Qué es parametrizar? Pues aquí, en este caso es, tabule la información, ¿cierto? Simplemente le pongo valores que sean fáciles de leer, ¿cierto? Hay unas condiciones. Aquí esas condiciones se están, digamos, contrastando con unos valores que se están ingresando. O sea, si el estrato es, pues ustedes saben que hay de estrato, pues digamos, de 1 a 6, ¿cierto? Entonces, él va a mirar si las condiciones se cumplen, si el número de hijos se cumple, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, él hace la lectura de todo eso. Esos valores parametrizados los tenemos acá, ¿cierto? En estas funciones lógicas, y eso es lo que él va a leer, ¿cierto? Ahora, lo que les decía ahora, en este tercer caso, pues, el objetivo era lograr hacer condicionales sí anidados o mirar la forma de solucionar esto con condicionales. Este quizás es el camino más largo para resolver este ejercicio. O quizás, pues no era el más largo, sino que hay otra manera de hacer estos rastreos de información. Es el siguiente. Digamos que ustedes van a tabular por acá en un espacio, ¿cierto? En un rango de celdas, esta información. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar cada uno de los productos, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, con una función un poquito más sencilla,
vamos a lograr el mismo resultado, ¿cierto? Entonces, por eso les decía también, ojo, o hay una única respuesta para el análisis de información dentro de Excel. Esto es lo que vamos a analizar también a continuación, ¿cierto? Que hay otras funciones, aparte de las condicionales, que pueden servir con este mismo propósito, ¿cierto? La función que les voy a mostrar no reemplaza un condicional, pero en este caso la vamos a utilizar para, digamos, que facilitarnos un poco la vida y pues, hacer más cortica la función. Entonces, voy a poner esto por acá y por acá, ¿cierto? Entonces, lo estoy como tabulando en un rango. Entonces, tenemos aquí una lista de productos, entonces la vamos a poner por aquí, productos. Esto, este es como el encabezado. Grita. Y por acá le voy a poner pues el valor, ¿cierto? Pues, valor. Los primeros tres son de 20.000, 1, 2, 3. Estos tres, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Luego estos son de 30.000, 1, 2, 3. Y por acá estos son 1, 2, 3 de 40.000. ¿Cierto? Entonces, esto pues es un ejercicio sencillo. Esto pues lo primero que uno tiene cuando pues, tiene un listado de cosas es tabularlo y organizar la información. Entonces, esto en un caso real pues ya estaría hecho, este listado de precios. Vamos a hacer este mismo ejercicio con otra función, ¿cierto? Entonces yo necesito aquí que nuevamente me arroje el valor cuando yo le ponga un producto, ¿cierto? Entonces muchachos, ojo, hay unas funciones que llaman buscar. En Excel, por acá, en este icono, hay algo, perdón, en ese no, en algo que se llama buscar, ¿cierto? Este buscar, pues simplemente sirve para buscar información dentro de la base de datos. Entonces, que es que necesito un nombre en específico, una persona en específico. Uno aquí ingresa el nombre y él hace la búsqueda dentro de una base de datos bien extensa. Pero este no es el que vamos a utilizar. Vamos a utilizar es una función. ¿Qué es el que va a hacer? Yo aquí le voy a dar un valor y él me va a traer el valor que está enlazado a ese. Miren que aquí hay una relación. Este helado de chocofresa está relacionado con un valor. Este chococono también está enlazado con un valor y así sucesivamente. Entonces, como todo en Excel, las funciones son como en inglés cuando uno le dicen que hay palabras transparentes, ¿cierto? O sea que cada que ustedes vayan a buscar una función en Excel, intenten poner el nombre de esa función que ustedes tengan en la cabeza y miren a ver si les aparece. Entonces, si yo voy a buscar, pues, le va a dar igual buscar, ¿cierto? Y miren que aparecen las funciones buscar. Hay una muy simple, pero nosotros vamos a trabajar hoy con esta función buscar v. ¿Listo? La función buscar h es igual a la función buscar v. ¿Cuál es la diferencia? Buscar h busca por filas y buscar v busca por columnas. Yo voy a utilizar buscar v. ¿Listo? Buscar v. O sea, buscar en vertical. Ahí ya tenemos la función preescrita y él me aparece o me muestra aquí varios valores que tengo que llenar. Entonces, el valor buscado es de dónde voy a sacar la información. Entonces, en este caso, esta celda, ¿cierto? Como en la anterior, que poníamos aquí la X19, donde íbamos a poner el valor, aquí vamos a utilizar la X20, aquí es donde va a poner el valor, ¿cierto? Listo. Ahí no le tengo que poner igual nada. Simplemente él va a tomar el valor que esté en esa celda. Le doy punto y coma. Me va a mostrar matriz buscar en. Entonces, voy a seleccionar estos valores. ¿Listo? Sin el encabezado. Entonces, donde tengo la información, lo selecciono. Luego, punto y coma. ¿Listo? Indicador de columnas. Ojo con este.
indicador de columnas. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? La columna 1 y la columna 2. Entonces, ¿cuál es el valor que él me va a traer? Ojo, columna 1 y 2. El valor que él me va a traer está en la columna 2. Entonces le ponemos un 2. ¿Listo? ¿Sí entendieron esa parte? Aquí es poner cuál es el valor que él me va a traer, ¿cierto? En este caso, el valor está en la columna 2. Siempre se enumeran. Eso nunca va de A, B, C, D. No. Siempre va columna 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces ustedes escogen el valor de esa columna, ¿cierto? Numerando. Entonces, en este caso, la columna 2, punto y coma. Ya, esto pues, como ustedes quieran, si quieren que sea coincidencia exacta o si quieren que sea algo aproximado. Yo lo voy a trabajar con coincidencia exacta, entonces ustedes aquí lo pueden seleccionar. La voy a poner aquí falso, pero no es que vaya a dar un valor falso, pues, sino que va a ser un poquito más excluyente. Cierro paréntesis y le doy enter. Pues por ahora me aparece es que NA, pero ¿por qué? Porque aquí no he escrito ningún valor. Entonces va a pasar este valor y le va a dar aquí. Miren que tiene el mismo efecto, ¿cierto? Que el anterior. Voy a poner este acá, ¿cierto? Y miren que tiene el mismo efecto. Entonces, como les decía, en Excel no hay una única respuesta. Miren que esta función, sí, tan larga, ¿cierto? Que era la de la tarea, pues es lo que habíamos dejado, se puede reemplazar fácilmente con esta función buscar v. Es que comparen esto con esto, ¿cierto? Y miren que es considerablemente pues, más corta la función buscar v. Ojo, eso no quiere decir que la función buscar v vaya a reemplazar un condicional, porque ya se dieron cuenta que el condicional es mucho más complejo. Es decir, el condicional sí te va a hacer un rastro de mucha información, va a analizar muchas cosas, mientras que la función buscar v solo va a traer unos valores relacionados. Pero para este caso, pues no servía, ¿cierto? Obviamente no se las había mostrado antes porque estábamos detenidos pues como en el tema de condicionales. Ahora, vamos a mirar otra cosa que me parece súper importante y es, miren que yo siempre que tengo que, pues voy a poner un valor acá, lo tengo que copiar y pegar, o en su defecto copiarlo otra vez. Eso no es necesario. Excel tiene una función de lista desplegable. Entonces, para que también tengan presente esto, es un proceso también de automatización dentro del programa, y esto pues la próxima clase lo vamos a ver, el tema de análisis de datos. Por ahora pues, nos vamos a quedar con algo muy sencillo y es, por acá vamos a buscar un icono que se llama validación de datos. Yo estoy seguro que en la mayoría de los casos ustedes no han explorado por acá el programa, porque uno en Excel generalmente lo que lo utiliza es para tabular información y hacer gráficos. Entonces, en validación de datos, vamos a hacer lo siguiente. Borrar esta información acá. Listo. Va a crear sobre esta celda una lista desplegable. Entonces, recuerden el icono validación de datos. En los computadores de escritorio esto sale mucho más grande. En los portátiles, como en el que yo estoy trabajando, pues aparece así. Entonces, datos, ¿cierto? La función o esta opción de datos. Buscan validación de datos, ¿cierto? Le dan clic. Vamos a que nos aparezca aquí el panel. Y nos aparece, espero que sí estén viendo esa ventanita, ¿cierto? Una ventanita pequeña, siempre por defecto aparece en cualquier valor. Listo, siempre debemos estar parados donde queremos generar la lista desplegable, o sea, aquí en esta celda. Vamos a desplegar esta pestañita y le vamos a decir que vamos a crear una lista. Listo. Es una lista, él tiene también Profe, unas no, no, condiciones. profe, no Sí, nos está viendo la otra ventanita. bueno, No la estamos gracias viendo. por avisarme. Entonces va a cambiar el modo de compartir pantalla, listo, porque debe ser que, espérenme, les va a compartir el escritorio completo, listo, porque sí necesito que vean esto. Entonces ahí sí están viendo ya mi pantalla, otra vez, Sí, 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 profe. listo. Entonces vuelvo a validación de datos, ahí sí ven Ahora sí. la... Ah, listo. Bueno, entonces
Miren que acá aparece cualquier valor, eso siempre aparece por defecto, ¿cierto? Entonces ustedes qué hacen, despliegan acá y le dicen que van a hacer una lista. Él tiene como, a ver, unas condiciones que son estas, omitir blancos y celda con lista desplegable, ¿cierto? Déjenlo así por defecto, porque es que esos valores en blanco uno no los necesita dentro de una lista, ¿cierto? Entonces así como está ahí, déjenlos seleccionados. Y luego les pide un origen, o sea, ¿de dónde va a sacar él la lista? Si ustedes previamente, pues en este caso teníamos esta lista ya escrita, entonces, ¿de dónde va a sacar los productos? De acá. Entonces selecciono el listadito. Ojo, sin el encabezado, porque si no nos queda dentro de la lista. Entonces, seleccionamos el listadito de productos, le damos a aceptar. Ahí. Y parece que no hubiera pasado nada, pero ojo, miren que aquí me apagó una flechita, ¿cierto? Yo ya ahí ya puedo seleccionar los productos. Listo. Entonces, eso, miren que ya empieza a automatizar el programa, que es una de las virtudes que tiene Excel. Eso, pues obviamente ya, aquí yo ya no tengo que copiar y pegar, sino que simplemente abro mi lista desplegable y ahí aparecen los productos que yo necesito. Y él aquí al otro lado va arrojando los resultados, ¿cierto? Entonces miren que es muy interesante el trabajo con Excel, pues, con esas automatizaciones. Entonces, ¿sí entendieron cómo esa parte? ¿O lo vuelvo a repetir? Sí, profe, mejor. Volvemos a ver, por favor. Entonces lo voy a volver a hacer, ¿listo? Hasta ahí, pues, hasta la validación de datos, pues yo me perdí ahí en esa parte, no sé los compañeros. Listo, no, hágale, lo volvemos a hacer. Entonces, lo voy a hacer ahora con este, ¿listo? Con aquí, con el de que está aquí arriba. Entonces, vuelvo aquí a validación de datos, ¿cierto? Te recuerden, aquí en este cualquier valor, se despliegan la pestañita y le dicen que van a hacer una lista, ¿cierto? Entonces lo dejan aquí como está por defecto, omitir blancos y celda en lista desplegable. Listo, ahí no tienen que mover nada. Aquí en el origen, ¿cierto? Es cuál es la información que ustedes van a tomar para sacar la lista desplegable. Entonces, previamente ustedes debieron haber escrito en alguna parte los valores que van a ir en la lista, ¿cierto? O sea, vamos a seleccionar estos valores que están aquí de los productos. Entonces, le doy aquí en origen, le doy en este botoncito. Listo. ¿Y cuáles son los valores que yo quiero que me aparezcan acá? Son estos, ¿cierto? Estos valores. O sea, los nombres de los productos. Entonces, miren que es un rango. Ahí están ya seleccionados. Regreso aquí, porque miren que está como la barrita. Regreso otra vez aquí a validación de datos. Listo. ¿Más claro hasta ahí o todavía están un poquito perdidos? No, ya más claro, profe. Listo. Entonces ahí le doy a aceptar. Y miren que aquí en la celda que tenía seleccionada, ¿cierto? Ya me aparece el listado. ¿Listo? Ese listado, ojo, está directamente relacionado con esto. Entonces, bueno, yo aquí ya selecciono, ¿cierto? Y por ahí hay uno que está mal escrito. Pues parece que estuviera mal escrito, es dentro de la función. Pero lo que les quería también decir es que si por algún motivo ustedes tienen esto acá y le dan, por ejemplo, aquí es que yo ya no quiero ver eso y le dan suprimir, miren que la lista se desaparece, ¿cierto? Entonces, ojo, cada que vayan a hacer una lista desplegable, tienen que contar con que ese listado original, o sea, este es como el listado original que la función está tomando para traer los valores, esté por allá oculto o esté en una parte donde no moleste, ¿cierto? Porque de lo contrario, si ustedes lo borran, pues se va a desaparecer la lista, ¿cierto? Que eso es como uno de los pecados pues que tiene esa función, ¿cierto? Pero pues es una función súper práctica. Lo otro es, que es que, porque uno puede empezar como a adornar las hojas de cálculo, ¿cierto? Pues adornar como entre comillas, pero vamos que yo quiero que esto se vea bien bonito, bien organizado y que no salga esto. Entonces uno qué hace, a veces
pues esta es la opción machetera, pues, pero como para que lo tengan en cuenta. Digamos que vamos a volver esto como un panelcito acá, ¿cierto? Entonces, voy a dejar esto aquí, dar este panel, ¿cierto? Y le vamos a dar acá como una apariencia a nuestras celdas. ¿Qué apariencia le puede dar? Pues como a eso, es que igual esas celdas tampoco es que tengan como un abanico de opciones pues estético muy amplio, pero bueno, digamos que le voy a poner esto aquí así y por acá, digamos que le voy a quitar los bordes, démosle los bordes a este y lo vamos a poner de otros colores. Entonces, le voy quitando aquí. Y a este digamos que le voy a poner en gris, en otro gris un poquito más oscuro, ¿cierto? Digamos que esto lo vamos a ampliar. Bueno, en fin, digamos, lo estoy poniendo más bonito, entre comillas. Digamos, por acá yo tengo esto pues visible. Yo no necesito que eso se me vea, que se me vea ahí, ¿cierto? Porque pues, quiero que quede limpio pues como eso se llama, en Excel se llama dashboard, pues como una interfaz ahí como más amigable. Entonces, si quiero desaparecer esto sin que se me dañe la información, es muy sencillo. Ustedes le ponen el color, a ver, pongámosle el mismo color de fondo. Entonces, ¿cuál es? Es este, ¿cierto? Le voy a quitar el borde a las celdas y a las letras le voy a poner el mismo color, que viene siendo, a ver cuál es. ¿Ve? Este, ahí, ¿cierto? Entonces, esta es como la manera machetera de desaparecer esos valores, entre comillas, sin desaparecerlos, ¿cierto? Ahí siguen existiendo, porque miren que si yo selecciono ahí, miren que aquí en la barra de función me aparecen los valores, pero yo ya no los veo, entonces será como, eso se hace a veces cuando uno olvida ponerle el listado en una parte como segura, ¿cierto? Entonces ahí ya no se perjudica el listadito que tenemos acá dentro de la lista desplegable. Listo, muchachos, entonces les quedó un poco más claro el tema de los condicionales. Ya dejo de compartir la pantalla. ¿Sí Sí, les sí, quedó? pero Bueno, profe, no. ahí en esa parte, cuando estábamos ocultando la información, ¿se aplica igual cuando la llevan a otra hoja? Eh, La bueno, validación de eso es datos. una buena pregunta. O sea, si yo hagámoslo de una vez, ¿cierto? Pues yo he Que esa es estado una... en algunos inventarios pues que manejo, pero Ajá. nunca identifico de dónde salen. Yo noto que modifica la información, o sea, trabajo inventarios en una primera hoja y en la Ujú, segunda está la información que me trae. exacto. Listo, no. O sea, ese listado puede existir por acá en una hoja y yo llamar esta hoja. Espéreme que lo hice muy rápido y de pronto no la cogieron ahí. Eso, que la llaman como, o sea, trabajar en la primera, pero traer la información desde la Ujú, segunda. exacto. Excel tiene también como esa virtud, o sea, inclusive entre dos archivos diferentes se pueden pasar información, que yo no lo recomiendo porque cuando se trabaja con memorias USB, uno pasa el archivo que tiene los resultados, pero el que maneja la información no lo trae y entonces se le daña a uno todo. Pero entre las mismas hojas de cálculo de un libro, o sea, aquí estamos en la hoja uno, pongámosle pues, que esta es la principal, ¿cierto? Es principal. Y vamos a crear otra hoja aquí con el más y le vamos a llamar a esto listados, ¿cierto? Esto sí es lo más conveniente. Yo puedo traer esta información, ¿cierto? A darle control X y lo voy a pegar por acá. No importa que se me dañe pues aquí el listado. Ve y sigue apareciendo. Qué maravilla. Lo que va a hacer es vamos a suprimir este y vamos a suprimir este. Sí, más. Vamos a dañar esta celda, ¿cierto? Como para que volvamos a hacer el ejercicio pues como lo deberíamos hacer.
Entonces, esa pregunta está muy buena. ¿Por qué? Porque yo aquí lo trabajé directamente en la misma hoja y eso me obligó a qué? A ocultar la información, ¿cierto? De una manera no tan conveniente. Aquí tenemos las funciones, nos aparecen por ahora aquí así porque no tenemos ningún dato en este lado. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Espérenme, yo organizo bien esto porque le voy a quitar el relleno. El listado lo tenemos acá, le voy a quitar esto un momentico. Entonces, siempre que vayan a hacer este tipo de listados o manejar una información que esté en bases de datos, ustedes pueden tener una hoja donde van a hacer las operaciones y una hoja donde van a tener los listados o las bases de datos. ¿Esto qué va a hacer? Que yo no tenga que ponerme a ocultar información dentro de la hoja. Entonces, si voy a hacer el listado, ¿cierto? Y eso pues, es mucho más conveniente, me voy nuevamente para datos, le doy validación, le digo lista, ¿cierto? Y voy a ingresar a buscar la información como lo hice ahora. Pues yo puedo venir aquí, irme para la hoja de listados y seleccionar la información, ¿cierto? Regresar, darle a aceptar y miren que ahí me trae la información, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Es igual de funcional, pues no, no tiene ningún problema. Y aquí no sé por qué se dañó esta. Yo creo que dañé la fórmula. La dañé ahí copiando y pegando. Algo le hice a eso para que no funcionara. ¿Cuál es? Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Aquí me está apareciendo esa referencia. A ver. Mole. ¿Esa qué celda es? X19. Dañé ahí el valor de las celdas. Va a tocar corregir esto aquí, X19. En todas las. Pero, o sea, lo que hice ahí estuvo súper mal porque dañé con la referencia de la celda. Pero lo voy a corregir aquí rápidamente. Me va a tocar reemplazarlo manual, pero para que lo podamos ver. Saben que los valores de la celda me está apareciendo es que referencia no sé qué. Es porque copié, corté y pegué. Eso no se puede hacer pues, cuando uno está trabajando con funciones. Eso daña la referencia de la celda dentro de la función. Entonces, lo voy a corregir acá. 19 y por acá otra vez, X19. Digamos que sí funciona. X19. Tocaba antes solo copiar o qué, profe. Eh, Pues en vez de pues cortarla o qué sí, en vez función. de, en vez de cortar, es mejor copiar. Yo lo que hice fue, porque quería dañar la lista desplegable, corté y Sí, pegué. Y lo que hice fue dañar la referencia de la función. Lo mismo aquí, me va a tocar cambiarla por X20. Ahí ya está funcionando. Bueno, entonces miren que yo aquí el listado lo tengo en otra hoja, ¿cierto? ¿Y dónde me está arrojando el resultado? En la hoja principal. Entonces no hay ningún problema, eso no les va a generar ningún conflicto. Antes, por el contrario, es más organizado trabajarlo así. Yo tener los datos de base, ¿cierto? Los que me van a arrojar la información por acá ocultos, pues igual organizados, pero aquí donde voy a tener que como les decía, eso se llama dashboard, donde va a tener el dashboard, no va a tener esos listados por ahí flotantes, ¿cierto? Sino que simplemente aquí va a tener la información aquí organizadita y ya se le está trayendo la información de otra hoja, ¿cierto? Entonces yo creo que eso era lo que te pasa pues con esos listados, ¿cierto? Que vos tenés unos inventarios en una parte, en una base de datos y en otra se hacen otras operaciones, pero eso está pues como enlazado, ¿cierto? Eso nunca se pierde pues como el enlace de la información. Como les decía, si uno tiene abierto otro archivo de Excel, uno podría desde otro archivo de Excel traer esa información porque él lo permite. Pero muchachos, como les digo, uno ahora trabaja las cosas por correo electrónico, con memoria USB, está trabajando en varios computadores al tiempo y cuando eso sucede,
esa información que está en varios libros empieza a tener conflictos. Entonces, por eso es mejor como generar las hojas, ¿cierto? Esto que estamos viendo acá es un solo libro y tiene varias hojas, ¿cierto? Entonces ahí no van a tener ningún problema. Pero, ¿te resolví ahí la duda o Sí, 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 profe. Gracias. listo? Bueno, muchachos, entonces la idea pues como de la clase del día de hoy era, yo dejo de compartir ya. Pues, quisiéramos un repaso pues de lo que habíamos dejado, porque de todas maneras siempre pues, hubo un receso bastante grande, pues llevamos como 20 días de no ver esto y pues son cositas que se van olvidando porque pues obviamente uno no está practicando esto, entonces como de entrada hacer la retroalimentación del ejercicio, volverlo a explicar y que pues, ustedes pudieran ver cómo se soluciona. Lo otro, pues básicamente era decirles que en esta clase, pues ustedes saben que siempre ha habido flexibilidad en cuanto al tema de asistencia y en el tema, pues como de las fechas de entrega de las actividades, ¿cierto? Entonces, para que no se vayan a sentir de pronto presionados, dependiendo pues como de la determinación que ustedes hayan tomado, ¿cierto? Dentro de si van a continuar en paro o no. Entonces, nos tenemos también como que ceñir un poco a pues, como la determinación de la universidad. Nosotros pues tenemos que pues, estar en clase, pero también tenemos que garantizar que todos los estudiantes puedan cumplir. Afortunadamente, muchachos, pues es una ventaja que yo desde el principio de la clase les decía, estamos pues en una época donde esta digitalización de las cosas nos están permitiendo como llevar situaciones que son muy complejas, ¿cierto? Entonces no es como tan obligatorio que estén en el horario de clase, sino que apenas puedan, vean la grabación y pues en cualquier momento me puedan contactar si tienen alguna duda, alguna cosa, ustedes saben que no hay ningún problema, listo. Entonces muchachos, no, espero que les haya quedado mucho más claro el tema de condicionales. Eh, Vamos a la próxima clase a seguir, pues obviamente trabajando con Excel, viendo unos temas de análisis de datos que son específicos para estadística. Listo, ese es un tema que también me parece que es importante para ustedes. Entonces, nada, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Pues según cómo van las cosas, no sabemos qué pase durante la semana, pero hasta ahora, pues ya saben que continuamos pues aquí conectados. Listo. Entonces, nada, cuídense mucho y nos vemos. Igualmente, profe. Que Listo. tenga Muchas muy gracias. buen día, profe. Muchas gracias. Bueno, listo, que Profe, estén muy muchas bien. gracias. Profe, Bueno, ¿qué va a chao. dar trabajo del día de hoy? No, pues Era como el repaso. era un repaso simplemente. ¿Qué función vimos nueva? El listadito y pues la Solucionar función dudas buscar y V. reenviar Entonces, los que tengan pendientes. Porque en entonces, esto bueno, sí es el cuidado y el detalle con esas benditas mm, comillas y paréntesis, porque, o sí, sea, el sí. tema puntualmente se ve fácil, pero el detalle de la práctica es eso, jugar con Ujú, las paréntesis, las comillas, el punto y coma. Por lo menos a mí me pasaba eso, que tiraba la bendita coma y eso era punto y coma y eso me daba error. ujú. Sí, y a veces uno escribe la función y piensa que la tiene bien y detectar a veces los errores es complicado porque ya es tan larga la función que empezar a mirar signo por signo, eso pues Hasta un es, espacio, vea, un solo espacio ajá, daña toda la fórmula. exacto. Pero como les decía, eso es de práctica, Sí, eso porque si es simplemente es una belleza. practicar. Pues uno que maneja bases de datos, eso es, Ujú. mejor dicho, muy amigable. Sí, no. No, y yo espero pues que más adelante, cuando les toque hacer un trabajo, como les decía, con una muestra de una población, una cosa así, les sirva como para agilizar el trabajo. Sí, como yo les decía, parametricen la información. Cuando ustedes hagan una encuesta, ustedes ya saben que por Drive pueden hacer la encuesta y limitar como la respuesta, o sea, que no sean respuestas abiertas, porque cuando uno lo hace, pues, digamos, de manera presencial y va escribiendo, cuando ustedes le preguntan a alguna persona qué tiende a hacer, él no les va a responder sí o no. Él les va a responder sí, pero tal cosa, o no, por tal motivo, ¿cierto?
Entonces, esas son las cosas que uno puede, digamos que empezar como a parametrizar dentro de la informática para que esa información el computador la pueda leer más fácil, ¿cierto? Entonces, como que miren todo lo que hemos visto hasta acá y toda esa información se puede entrelazar. O sea, yo puedo hacer un cuestionario en Google o puede ser en OpenDrive, pues que es como la plataforma que tiene Microsoft. Va a hacer una encuesta, que la gente entre, ingrese, me resuelvan la encuesta, llevar los resultados a Excel y pues, finalmente analizarlo con condicionales. Y ya vamos a ver en la próxima clase que Excel también tiene una función pues como de estadística que es automática. Vamos a ver las dos funciones. Ya, cómo yo puedo hacer digamos, un análisis estadístico con funciones que yo escriba con el teclado y otra que ofrece el programa, que es, mejor dicho, yo digo que les soluciona muchos problemas. O sea, eso ya con un solo clic les aparece toda la información. Entonces, vamos a explorar esas herramientas. ¿Listo? Entonces, muchachos, no, me alegra verlos, pues, los que estuvieron, ¿cierto? Dentro de todo, pues si se pueden comunicar con los demás compañeros, pues igual díganles que la clase pues está grabada y que pues igual siguen contando conmigo, ¿no? ¿Cierto? La función mía como docente es estar para todos, ¿cierto? Independiente pues de la determinación que hayan tomado, porque sabemos que estamos en un momento de coyuntura pues bastante, más que importante para el país, entonces nada, ya saben que cuentan conmigo y ya nos vemos dentro de 8 días, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, Buen fin de semana. lo mismo. Gracias, profe. Ujú. Chao, chicos. Profe, gracias. Hasta Bueno, luego. chao. Chao.